Bueno, aquí seguimos con otros problemas. En este caso, gráfica de Bode de funciones de transferencia. A ver, cualquier función de transferencia se puede expresar en la forma de una amplitud por e a la j de un ángulo, que en este caso se llama argumento de n de jw. Si uno toma el logaritmo neperiano, le queda entonces el logaritmo neperiano del módulo de la amplitud más j por el argumento de n de jw, una parte real y una parte imaginaria. Esta parte real tiene unidades de Neper y esta tiene unidades de radianes, que sería el ángulo. Si se quiere pasar de Neper a decibeles, hay que multiplicar esta magnitud en Nepers por 8,6859. Y si se quiere pasar a grados, hay que multiplicar los radianes por 57,2958 grados por radián. A ver, vamos a ver un ejemplo. Si tenemos n de jw igual a 1 más jw entre z, tomamos el logaritmo neperiano. Nos va a quedar entre el logaritmo neperiano del módulo más j tangente a la menos 1. El argumento sería tangente a la menos 1, la parte imaginaria entre 1, w entre z. La magnitud de 6 en decibeles sería ahora 8,6859 por el logaritmo neperiano del módulo, o lo que es igual a 20 logaritmo del módulo de 1 más jw entre z. Eso en decibeles. Luego, si graficamos el módulo o la amplitud en decibeles contra w entre z, nos queda que vamos a obtener 20 logaritmos de la amplitud, que es la raíz de 1 cuadrado más wz al cuadrado. Bueno, aquí, ¿qué podemos ver acá? Bueno, podemos ver los casos extremos. Como depende de w, el caso de w mucho menor que z. Esto entonces sería pequeño, que es raíz de 1, y por tanto, al tomar el logaritmo sería 0. Y si w es mucho mayor que z, es decir, w entre z domina aquí el 1, nos queda 20 logaritmos de base 10 de w entre z, o 20 logaritmos de w menos 20 logaritmos de z. Lo primero que vemos, si graficamos en función del logaritmo de w, es que tendría una pendiente de 20, porque sería 20 logaritmos de w. Y la magnitud, por ejemplo, sería 0. La magnitud sería 0 si esto es 0. Y lo cual ocurre si 20 logaritmo de w es igual a 20 logaritmo de z, es decir, si w es igual a z. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este caso. W menor que z se aproxima a 0. La magnitud en esto sería w igual a z, sería el logaritmo de z. Si w es mucho mayor o mayor que z o mucho mayor, tendríamos una relación lineal, porque si lo graficamos contra el log de w, pues sería 20 log de w. Y esta magnitud en este punto, en w igual a z, la magnitud tiene que ser 0. De ahí que aparezca el 0 acá. Si unimos los dos, estas rectas son aproximaciones de línea recta, son las asíntotas, y la curva estaría ajustada sobre estas asíntotas. Y fíjense que cuando w es igual a z, la magnitud, según las asíntotas, tiene que ser 0, aunque la magnitud real realmente no es 0. Siempre hay un error en estos puntos de corte. Entonces, ¿cómo se trabaja con la gráfica de Bode? La diferencia es que en vez de graficar contra el logaritmo de w, vamos a graficar contra w entre z. Y la escala es la que vamos a hacer logarítmica. Como la escala es logarítmica y necesitamos w mucho pequeño, mucho menor que z, w mucho menor que z, comenzamos con w entre z 0,1, es decir, w mucho menor que z, porque sería un décimo.
Y como estamos en escala logarítmica, vamos a multiplicar la siguiente punto de esa escala, va a ser 10 veces esta. Es decir, pasamos 0, 1, 1, 2 y 10. Bueno, podría ser también no necesario un múltiplo. Pero como es una escala logarítmica, fíjense que las distancias no son proporcionales porque no es una escala lineal, es logarítmica. Por ejemplo, entre 0, 1 y 1 hay esta distancia, que es un factor de 10. Sin embargo, entre 2 y 1, que es un factor de 2, solo hay esta distancia. Y entre 2 y 10, que es un factor de 5, hay esta distancia. Sin embargo, la distancia que hay entre 1 y 10, que es un factor de 10, tiene que ser la misma distancia de aquí a aquí, porque aquí también hay un factor de 10. Y esa es la escala logarítmica. Cuando grafican esto, fíjense que cuando W es igual a Z en este punto, la curva real, la asíntota estaría aquí. Cuando W es igual a Z no debería dar 0, debería estar aquí. Pero esta es la curva real y esta sería la aproximación. Fíjense que la aproximación es este punto cuando W es igual a Z y debería dar 0. Y efectivamente da 0 por las asíntotas, pero en la curva real hay esta distancia. Y el error en este caso, en este ejemplo, es de 3 decibeles. A ver, la escala logarítmica, como dijimos antes, si planteamos con una frecuencia baja, en este caso 0,1, porque nos interesa. Luego subimos a 1 y definimos, si ustedes quieren hacer una escala de logaritmo, por ejemplo, definen esta distancia inicial que tiene un factor de 10. 1 entre 0 y 1 da un factor de 10. Definen una distancia, por ejemplo, 10 centímetros. Luego, cuando vayan a hacer la siguiente frecuencia, W3, que es 2, en este caso hay un factor de 2. Y la distancia entonces va a ser, aquí lo pueden ver, aquí, aquí lo pueden ver. Inicialmente tenemos un factor de 10. Cuando toman el logaritmo de la relación de las frecuencias, nos quedaría el logaritmo de 10, 1. Este 1 equivale a 10 centímetros. Luego la siguiente relación, que es W3, por ejemplo, con W2, esto es 2. Tenemos 2 contra 1, 2 contra 1. Eso nos daría logaritmo de 2, que es aproximadamente 0,3. Ustedes cogen entonces este 0,3 por 1. Porque si 1 equivale a 10 centímetros, 0,3 equivale a 3 centímetros. De aquí que el 2 esté aquí a 3 centímetros del 1. Por ejemplo, el 5, comparan 5 con 2, les da el logaritmo de 2, 5, que es aproximadamente 0,4. Y 0,4 por 10 debería dar 4 centímetros. Entonces, entre el 5 y el 2 deberían haber 4 centímetros. Igual lo hacen para el 10. Entre el 10 y el 5 hay una relación de 2 y debería haber 3 centímetros. Y esa es la escala logarítmica, ¿no? Y fíjense que entre 1 y 10, que es un factor de 10, hay la misma distancia que entre 0, 1 y 1, que es un factor de 1. Hay 10 centímetros y aquí también. 3, 7, 10. Luego hay otras relaciones. Por ejemplo, si hacemos W5, que es 10 entre W2, que es 1, nos daría 10 entre 1, nos da un factor de 10. Ese factor de 10 en la relación de frecuencia, cuando una frecuencia es 10 veces otra, se llama década de frecuencia. Hay otro caso que es cuando una frecuencia es el doble de otra. Si es el doble de otra, tendríamos 20 logaritmos de W2 entre W1, 20 logaritmos de 2, es decir, 20 por 0,36 decibeles. Y esta es la relación de frecuencia de 2 a 1, se le llama una octava. De 10 a 1 se le llama una década, de 2 a 1 se le llama una octava.
Por tanto, en una octava siempre tenemos 6 decibeles de diferencia. Luego el argumento. El argumento de n sabemos que es tangente a la menos 1 de W entre Z en este caso. ¿Cómo se hace la gráfica de Bode? Igual que anteriormente, se ven los casos extremos. W mucho menor que Z, tendríamos tangente a la menos 1, un número pequeño, eso se aproxima a 0. Tendríamos este caso. W mucho mayor que Z, de aquí, tangente a la menos 1 de W entre Z se va a aproximar, como esto es mucho mayor que esto es un número grande, tangente a la menos 1, un número grande va a dar alrededor de 90 grados. Y por tanto, la función va a ser aproximadamente, si se aproxima por una línea recta de este tipo, que se une el punto 0 con el punto de 90. Por ejemplo, entre este caso, en 2 décadas, es decir, si pasamos de 0 a 1 a 10, que hay un factor de 100, 2 décadas, esto cambia de 0 a 90. Eso nos da directamente la pendiente de esta línea recta. Entonces tendría que ser 90 entre 2 décadas, nos daría 45 grados por década. La gráfica real se ajusta a la asíntota de esta forma. A ver, vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta admitancia. 30JW entre 10 más 1. Bueno, si tomamos 20 logaritmos del módulo de esto, nos queda 20 logaritmos de 30 por el módulo de esto. Es decir, 20 logaritmos de 30 más 20 logaritmos de este módulo. 20 logaritmos de 30 nos da 29,54 más 20 logaritmos de este módulo. Eso en decibeles. Si queremos hacer graficarla, fíjense que si W es pequeño, esto daría 20 logaritmos de 1, 0, pero aparece este término, o sea que comienza en 29,54. Y luego el caso W mucho mayor que 10 nos va a dar 29,54 más 20 logaritmos de W entre 10. Es decir, en esta frecuencia, esto nos indica la frecuencia de corte del cambio de la asíntota, en este caso 10, y tendría una pendiente de 20 decibeles por década. Y de hecho, si pueden graficarlo si hacen el cálculo real, en W igual a 10 le debería dar 29,54 más 20 logaritmos de 1 más J o 32. O sea que la curva real pasa por este punto. Pero estas son las asíntotas. Y esta pendiente entonces es 20 decibeles por década. El argumento se hace igual. Tenemos entonces que para frecuencias bajas nos va a dar aproximadamente 0. Luego hasta que llega a 1. Fíjense que si hacemos W igual a 1, el argumento también se mantiene alrededor de 0, 5,7. Sin embargo, si hacemos ya 10, nos debería dar 45. Este es cálculo real, o sea que la curva, tenemos dos cortes aquí en 1 y en 10. Y la curva iría así ajustada y pasaría en este punto porque daría el valor exacto, en este caso esta línea recta da el valor exacto con la curva real. Y W igual a 7 da 89, porque la curva va por abajo. Para W mayor que 100, entonces sí tiende a 90. Entonces la curva del ángulo sería de esta forma. La de Bode, fase de Bode. Bueno, una forma más generalizada, toda función n de JW habíamos visto que se compone de un numerador y un denominador que se podía expresar factorizando como una amplitud acá, una constante, por un numerador que son los ceros de la forma 1 más JW entre Z1 multiplicados entre el denominador que son los polos y los factores son de la forma 1 más JW entre P1, 1 más JW entre Pn.
En este caso tenemos M polo y M0 y N polos. De nuevo, se aplican el logaritmo neperiano a esto, le va a dar el logaritmo neperiano de K más el logaritmo neperiano del numerador. Como está multiplicado, simplemente se suman, sería el logaritmo neperiano de este factor, más el logaritmo neperiano de este otro factor. Y más el logaritmo neperiano del denominador o de un numerador de la forma 1 entre este factor. Más el logaritmo neperiano de 1 entre este otro factor. Estos son negativos. Más j los argumentos. Igual que antes, los ceros se suman y los polos se van a restar el argumento. En decibeles simplemente se toma el módulo. En decibeles sería 20 logaritmo del módulo de n. En este caso sería 20 logaritmo de k más 20 logaritmo de los ceros más 20 logaritmos de 1 entre los polos. Bueno, y la gráfica asintótica de M, igual que vimos antes, va a ser la suma de las gráficas asintóticas de los factores en ZI y PSUI. Es decir, para el argumento de N, igual es la suma de las gráficas de Bode del numerador y el denominador. Por ejemplo, para la amplitud ya lo habíamos visto. Si tienen tres factores, en este caso tenemos un factor en el numerador, que es un 0. Por eso sube con una pendiente positiva y estos dos están en el denominador y por eso bajan con una pendiente negativa. Si esto lo grafican, lo unen, estas son las frecuencias de corte 1, 10, 100. Tendrían 0 hasta acá, luego cae con esta pendiente, luego esta pendiente se compensa con esta otra pendiente cuando llega a 10. Por tanto, se queda con pendiente 0. Y luego aquí vuelve a caer con otra pendiente. Y esta sería la gráfica de las asíntotas. La gráfica real probablemente tenga esta forma. Y ahora vamos a ver funciones de transferencia con factores de segundo orden. A ver, en este caso tenemos uno de la forma 1 entre más 1 más z, jw entre w0 más jw entre w0 al cuadrado. Este factor al cuadrado de w es que se considera de segundo orden. Esto lo genera, por ejemplo, ya circuitos de segundo orden tipo RCL. Factor este z se le es el factor de amortiguamiento, w es la frecuencia natural sobre amortiguada. A ver, si tomamos el logaritmo de esto, neperiano, nos queda el logaritmo del módulo. Nos quedaría el logaritmo neperiano del módulo menos j por la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que sería estos dos términos, entre la parte real. Luego el 20 logaritmo neperiano del módulo de NJ sería 20 logaritmo de 1 entre el polinomio en W complejo. Por ejemplo, podríamos ver distintos casos. Si quisiéramos sacar la gráfica de Bode para este circuito de segundo orden, si este z se hace igual a 1, usando como frecuencia de corte en este caso W0. Fíjense que W va dividido entre W0. Se hace lo mismo, se ven los extremos para sacar las asíntotas, W mucho menor que W0. Este término, que es de segundo orden, se va, este término también se desvanece y solo queda 1 entre 1. Y por tanto da 0 decibeles, o sea, debería comenzar en 0 decibeles. Aquí estamos graficando z igual a 1. Si grafican a W igual a W0, les debería dar menos 6 decibeles.
es decir, este punto por acá. Y si para W mucho mayor que W0 por acá, le da la otra asíntota, le va a quedar lo que va a dominar como W es mayor que W0, y esto está al cuadrado, esto domina sobre esto y este domina sobre este. Así que queda solamente 1 entre menos W entre W0 al cuadrado y módulo. Así que queda simplemente, esto está 1 entre esto, queda negativo, menos 20 log de esto. Y esto, el 2 sale para afuera, es decir que queda menos 40 log de W entre W0. Es decir, si lo grafican contra W entre W0, la pendiente es menos 40. Entonces, esta asíntota debería tener una pendiente menos 40. Entonces, la gráfica real, en este caso para C igual a 1, tiene esta forma. Sin embargo, si grafican para Z igual a 0,1, les va a dar de esta forma. Hay un sobresalto aquí. Y este sobresalto, si lo grafican lo comparan contra la asíntota, la gráfica de Bode, que sería de aquí a acá, y luego de aquí a acá, les va a dar una diferencia, un error grande en este caso, ¿no? Bueno, lo dejamos hasta aquí y vamos a seguir en el próximo vídeo con unos ejemplos.